Hola familia, feliz año nuevo. Vamos a comenzar este año con esta sesión de preguntas y respuestas. Si está listo, vamos a entrar de una vez. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Es una bendición estar juntos. Saludos a toda la comunidad, a todos los que se reúnen con nosotros cada jueves para estudiar la palabra de Dios. Y a los que van llegando nuevos, de hecho, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios si es primera vez que está con nosotros para darle la bienvenida correctamente. Entrando en esta sesión de preguntas y respuestas, quiero establecer algunas cosas comenzando. De manera que usted sepa qué es lo que va a estar sucediendo. Primero vamos a estar poniendo las preguntas en pantalla, tal como nos llegan. Si usted ve alguna falta de ortografía, pásela por alto porque algunos hermanitos escriben rápido y por ahí se le puede ir algo. Nosotros no editamos nada, estamos poniendo las preguntas exactamente como vienen. Es decir, las copiamos de ahí, de la caja de comentarios, acá en el canal y las ponemos en pantalla. Entonces vamos a tener paciencia si usted ve alguna falta de ortografía o algo así. También quiero decirle que después que nosotros terminemos hoy, esta noche, nosotros vamos a poner un índice con todas las preguntas y respuestas, de manera que si usted quiere saltar e irse a alguna pregunta más adelante, no tenga que ver todo el video completo, ¿sí? Aunque yo le recomiendo que vea todo porque yo sé que va a ser de edificación para su vida. En este año nos han estado llegando bastantes preguntas de la comunidad en cuestiones bíblicas, cosas que tienen que ver con profecía bíblica, profecía del tiempo del fin, llega mucho sobre eso. Algunas son preguntas sobre problemas familiares, algunas son preguntas sobre doctrina bíblica o interpretación de algunos textos en particular. O sea, yo voy a estar cubriendo todo lo que yo pueda hoy y más adelante en el año vamos a estar haciendo de vez en cuando alguna sesión como lo hemos hecho también en el pasado, sí. Y para comenzar, yo voy a comenzar con esta pregunta que nos llega de parte de Carola. Y ella dice: hola, soy nueva. Usted dijo que el judaísmo de ahora es rabínico y que no hay sacrificios y que a su vez la Biblia menciona que si no hay sacrificios no hay redención del pecado. Pero me entró la duda por el tema de sacrificios. ¿A qué exactamente se refiere con sacrificios? También tenía entendido que Jesús decía que quería misericordia y no sacrificios. Saludos y muchas gracias por estos estudios que me han abierto mucho mis ojos. Carola, qué bendición que está con nosotros. Y respondiendo a su pregunta, en cuanto a sacrificios, de hecho aquí hay más de una pregunta, ¿no? Los sacrificios de animales que se hacían en el antiguo pacto, en el tabernáculo, de la manera en que Dios le dio ordenanzas a Moisés. Estos sacrificios eran tipos, eran sombras que apuntaban al futuro, que en realidad es nuestro pasado, porque esto pasó hace 2000 años ya aproximadamente, pero en aquel entonces apuntaba al futuro, al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, ellos tomaban un cordero imperfecto y este representaba al Cordero que quita el pecado del mundo, a Jesús, que habría de venir al mundo para quitar de en medio el pecado. Los sacrificios no podían quitar completamente el pecado, lo podían cubrir. Estoy hablando de los sacrificios de animales que se hacían en el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Estaba el lugar, estaba el atrio, la entrada del tabernáculo, estaba el atrio y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con las tablas del pacto, y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora voy a entrar en el texto y lo voy a explicar, pero estos sacrificios no podían limpiar la conciencia, no podían quitar la conciencia de pecado. Por eso es que tenían que continuar repitiéndose cada año. Cada año subían
ofrecían los sacrificios y entonces el Señor cubría los pecados del pueblo por un año, al otro año tenían que hacer lo mismo otra vez, ¿sí? Esto sucedía, como dije anteriormente, en el tabernáculo y eran según la ley de Moisés y eran sombras que apuntaban al futuro, al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto se hacía con animales. Y no eran solamente corderos, también habían otro tipo de animales. Y nos dice ahí Hebreos exactamente eso. Al venir Cristo, estos sacrificios se abolieron, ya no fueron necesarios. Y usted se da cuenta que en la venida de Cristo entra la gracia de Dios con su muerte, porque el Nuevo Testamento en realidad no puede entrar en operación mientras el testador está vivo, dice la palabra de Dios. Pero con la muerte de Cristo entra el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que el texto nos dice que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al entrar el nuevo pacto, al venir Cristo, que es la imagen misma de las cosas, es el cumplimiento de todas aquellas sombras y símbolos que apuntaban al futuro. Él es el cumplimiento. Al venir Cristo y haberse cumplido esto, ya los sacrificios no son necesarios. Ahora, sucede que en Jerusalén el templo estaba en pie. Ya no era el primer templo, porque primero fue el arca, primero fue el tabernáculo en el desierto. Años más tarde, Salomón edificó el templo. Es la visión que Dios le dio a David de edificar el templo y la casa. Dios no pudo edificarlo por medio de David. Más bien, David no pudo edificar la visión, llevarla a cabo, porque el Señor le dijo que tienes mucha sangre en tus manos. Era un guerrero David. Algunos teólogos creen que se refería directamente a lo que pasó con Urías, su capitán, que había sido el esposo de Betsabé. Usted sabe la historia. Por haber matado a él, pero algunos creen que el texto está refiriendo a toda la sangre que derramó David, que derramó bastante sangre en tiempos de guerra. Salomón tiene un reinado de paz, no hay guerra, hizo tratos con todos los reyes de la tierra. De hecho, hizo suegros a casi todos los reyes de la tierra, porque se casó con todas las princesas que encontró. Tenía más de 700 mujeres y 300 concubinas. Eso es una cuestión que con eso tenemos que lidiar en el futuro en un estudio bíblico que vamos a hacer sobre la poligamia. Pero así era. Y entonces Salomón sí llega a edificar el templo. Entonces en ese templo ahí se están ofreciendo los sacrificios de la manera en que se hacía anteriormente en el tabernáculo. El tabernáculo era movible, era una tienda que se podía levantar y se podía mover a otro lugar. Y en el desierto se fue moviendo con ellos. Pero el templo ya estaba en pie en Jerusalén. Entonces así es, ese templo es destruido completamente. Y eso yo lo toco en varios videos acá en Historia. Y después se edifica el segundo templo, que es conocido como el templo de Herodes. Y este es el templo que estaba en pie en los días de Jesús. Ahí también se ofrecían sacrificios, el mismo culto, los mismos sacrificios. Pero cuando Jesús muere, entra el nuevo pacto, ya esos sacrificios no son necesarios, pero el pueblo continúa ofreciendo sacrificios, el judaísmo continúa, no son válidos, ya no tienen la función que tenían antes, porque el cumplimiento de las cosas ya había venido, que es Cristo. Sin embargo, ellos siguieron haciéndolo hasta el año 70 después de Cristo, que el templo fue destruido completamente, lo cual es un juicio que vino sobre Jerusalén. Jesús había profetizado y había dicho, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, esto refiriéndose al templo y los edificios del templo, ahí en Mateo 24. Eso se cumplió. En ese momento el judaísmo deja de existir de la manera que había existido hasta entonces. Estoy hablando del judaísmo con sacrificios. El judaísmo que usted conoce hoy, como he dicho anteriormente, es un judaísmo rabínico que no tiene sacrificios. Por lo tanto, no puede ser válido. No puede ser válido porque la Biblia enseña que si no hay derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. Y se lo voy a dar en texto. Pero lo que yo dije, y es de donde viene la pregunta, es que si no hay sacrificios, no hay derramamiento de pecados. Hablando del sacrificio de animales en el templo y en el tabernáculo antiguo, y usted cita y me dice, el Señor dijo que
quiere misericordia y no sacrificios. Exactamente eso. ¿Por qué habría de ocupar los sacrificios? Bueno, este texto viene más tarde. El Señor no quiere sacrificios, los sacrificios, quiere misericordia, no sacrificios, pero los sacrificios caducaron. Pero, cuando yo dije que si no hay derramamiento de sangre, no hay redención de pecado o perdón de pecado, me estoy refiriendo al antiguo pacto. Así es en el antiguo pacto. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado. En ese caso, el derramamiento de sangre de animales. Cristo viene a cumplir eso. Por eso que su sangre es derramada por nosotros, ¿verdad? Ahí se cumple otra vez el mismo principio. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Pero como Cristo derramó su sangre y su sacrificio es perfecto, hecho una vez y para siempre, es suficiente para quitar el pecado de en medio. Entonces el pecado ha sido quitado porque la sangre de Cristo fue derramada, y entonces como es hecho una vez y para siempre, porque es suficiente, porque es un cordero sin mancha, porque es perfecto, entonces ya no se necesitan más sacrificios. Espero que pueda entender eso hasta ahí. Voy a los textos bíblicos para explicarlo un poquito mejor. ¿Por qué se necesitaba el sacrificio? Si usted viene conmigo y vamos a explicarlo ¿cómo se diría? Cronológicamente, si es posible. ¿Por qué se necesita el sacrificio? Si usted viene conmigo a Hebreos capítulo 9, venga conmigo acá, yo lo voy a poner acá en pantalla. Dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley. Note que dice aquí, según la ley de Moisés, el antiguo pacto. Según la ley, con sangre. Vamos otra vez. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Qué dice con sangre? Dígalo conmigo. Con sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Aquí lo dice el texto. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Eso es una regla. Eso es un principio. Tiene que haber derramamiento de sangre. En el antiguo era el derramamiento de sangre de animales. Al venir Cristo es el derramamiento de la sangre de Cristo, que es suficiente para la remisión de nuestros pecados, hecho una vez y para siempre. ¿Por qué se necesitaba el sacrificio? Porque está escrito que si no hay sacrificio, no hay remisión de pecados. Se necesitaba sacrificio. Ahora, en la ley, estos sacrificios eran sombra. Eso es lo que nosotros tenemos que tener ahora pendiente. Tenemos que tener esto en conciencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no nos quedamos en la ley. Porque la ley caducó. Dice Romanos 4, Romanos 10, verso 4, dice, el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin, el final de la ley. Se ha interpretado ese texto de dos maneras. Uno es, el fin de la ley es Cristo, quiere decir que hasta ahí llegó la ley y ahí terminó. Bueno, o el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Porque la ley nos dijo cuán pecadores éramos, pero no pudo solucionar el problema del pecado. ¿Me está siguiendo? Y Gálatas, Pablo en la epístola a los Gálatas nos dice claramente cuál es el propósito de esa ley, que era llevarnos a Cristo. Eso yo lo he enseñado ya extensamente, lo enseñé en la serie del estudio bíblico a los Gálatas, de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y bueno, ahí usted puede ir y conseguirlo, ahí está explicado. Pero ahora, estos sacrificios en el antiguo eran sombras. Vamos al texto para que usted vea que esto no es idea mía, esto es lo que dice el texto. Dice aquí en Hebreos capítulo 10, ya conmigo, a ver si lo tenemos ahí. Hebreos capítulo 10, vamos a ponerlo en pantalla. Y vamos al versículo 1, dice, porque la ley, hablando de la ley de Moisés otra vez, dice la ley, teniendo la sombra, diga conmigo, sombra de los bienes venideros. Es decir, la sombra, una tipología, es una figura de lo que vendría después. Dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas es Cristo. La ley
te daba algo en sentido figurado, ¿cómo se puede decir? En sentido simbólico, lo dibujaba. Pero Cristo es la realidad misma de las cosas. Él es el cumplimiento de esta imagen, de esta visión en cuanto a lo que es la necesidad, el propósito de los sacrificios. Vamos al texto, dice: porque la ley, teniendo la sombra misma de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, diga conmigo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Ya le expliqué que esto sucede una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Cada año, hacer perfecto. Dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero al venir Cristo, nosotros hemos sido limpios una vez, diga conmigo, una vez y para siempre. Quiere decir que no tenemos que seguir, no se necesitan los sacrificios, las sombras, los tipos, porque ya vino la realidad misma de las cosas, ¿sí? Entonces, aquí dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Una diferencia entre esto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, es que en el antiguo pacto se seguían mencionando los pecados continuamente, porque no eran quitados. Es lo que pasa hoy en día en una iglesia legalista, que no han creído que el sacrificio de Cristo es suficiente y continúan regresando al altar cada vez que tienen una oportunidad de arrepentirse por los mismos pecados, porque no han entendido que el pecado fue quitado. Sí, eso ellos tienen conciencia de pecado, todo el tiempo están pensando en pecado. Una iglesia que no entiende esto es una iglesia legalista, donde el pastor siempre está diciéndole a los hermanos que son pecadores y que pecado y pecado y esto es pecado y lo otro es pecado y esto es pecado y pecado y pecado. Entonces nunca se llega al final, nunca se llega a la paz, a la tranquilidad que tiene un creyente cuando sabe que ha sido perdonado de una vez y para siempre. Sí, entonces ahí está. Un poquito más. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, aquí le dije que eran más de un tipo de animales, no puede quitar los pecados. Ahí está claro, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bueno, ahí está el texto. Y si usted se viene conmigo, ya le dije que la ley, en la ley los sacrificios eran sombra. Entonces, si usted se viene conmigo, ahí mismo en Hebreo, vámonos al capítulo 8 de Hebreos, para nosotros entender que el texto nos está asegurando que Cristo es el sacrificio perfecto. Lo que estoy haciendo yo ahora es, estoy dándole los textos que apoyan lo que yo le dije anteriormente, para que usted tenga la seguridad de que esto es lo que el texto dice, esto es lo que dice la palabra escrita. Sí, y en el versículo 4 dice el texto, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los que siguieron presentando ofrendas según la ley, ya esto es algo que no es válido. No sirve para nada, no resuelve nada porque ya vino Cristo. Pero algunos siguieron haciéndolo. Claro, ya le dije a usted que en el año 70 después de Cristo caducó porque el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén fue destruida y a partir de ahí ya no hubo templo. Ya no ha existido un templo en Jerusalén, más nunca. Terminó esa era termina con la destrucción del templo, que es un juicio, dicho sea de paso. Por eso yo he dicho anteriormente, y lo vuelvo a repetir, que el judaísmo moderno es un judaísmo sin sacrificios. O sea, si no creen en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, digamos, y se van a guiar por la ley, pero no hay derramamiento de sangre, entonces ¿cómo resuelven el problema de sus pecados? Esa es la pregunta que siempre le hago cuando tengo un debate con algún rabí
o rabino, como usted le diga, siempre es la pregunta que yo hago. Bueno, si no hay sacrificio, si ustedes no creen en el sacrificio, el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, que es el sacrificio perfecto, ustedes no lo creen. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Si no creen eso, digamos, y se van a justificar por obras, por la ley, pero tampoco hay una ceremonia, no hay un derramamiento de sangre, entonces, ¿cómo se redimen los pecados? Esa pregunta nunca me la pueden responder. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos aquí. Dice ofrenda según la ley. Dice, los cuales sirven en lo que es figura y sombra. Ya le hablé de sombra anteriormente, ahora se lo estoy leyendo aquí otra vez. Aquí añade la palabra figura. ¿Se acuerda que le dije una figura? Es como un dibujo, un símbolo. Figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí está. Pero, diga conmigo, pero. Estos son los santos peros, que yo le digo a usted todo el tiempo. Aquí los que están ya conmigo en la comunidad a tiempos ya saben lo que estoy diciendo. Cuando usted ve un pero, el texto te está diciendo, esto es así, pero, ahora esto va a cambiar. De manera que, o por lo tanto, ahora, tanto mejor ministerio. Diga conmigo, mejor ministerio. El ministerio de Cristo es superior al ministerio antiguo bajo la ley de Moisés. Mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor, diga conmigo, un mejor pacto. Un mejor pacto. Dígalo, estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué estamos en un mejor pacto? Porque en este nuevo pacto nosotros tenemos libertad de conciencia. No tenemos conciencia de pecado. Eso fue quitado. Sí, en el antiguo pacto no era quitado, era cubierto, se tapaba, pero no era quitado. Pero Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo, de manera en que nosotros ya no tenemos conciencia de pecado. Hemos sido justificados, estamos limpios delante de Dios. Establecido sobre mejores promesas. Verso 7, y esto es clave, amados. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, que el antiguo pacto tenía defecto, no podía hacer el trabajo completo, no pudo perfeccionar nada. Dice el texto, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Sí, pero reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? En el nuevo pacto, en el antiguo pacto, la ley estaba escrita en tablas y habían preceptos, exactamente, aproximadamente 613 preceptos o leyes. Usted oye a que los legalistas siempre hablan de los 10 mandamientos, pero a ellos se les olvida que los mandamientos no son 10, son más de 600. Es más, usted encuentra en el texto antiguo 613, pero en la religión judía ellos añadieron otros preceptos. Quiere decir que es más que eso. Y Santiago nos dice ahí en el capítulo 2, verso 10, que si tú rompes uno de ellos ya eres culpable de todos. Entonces nadie puede guardar la ley correctamente. Por eso es que Dios nos entregó un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. Venga conmigo ahí al capítulo 9, ahí mismo en Hebreos. Amado, Hebreo es la cátedra, porque Hebreos nos explica a nosotros todo.
todo. Versículo 10 dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas, diga conmigo, ordenanzas acerca de la carne. ¿Sí? ¿Por qué acerca de la carne? Porque todo era esfuerzo humano. No es el régimen nuevo. El régimen nuevo es el régimen del espíritu. El régimen viejo es el régimen de la carne. Es un esfuerzo. Sí, ordenanza acerca de la carne. No hagas esto, no hagas lo otro. Esto es malo. No hagas acá, no hagas allá. Si lo haces te va a ir mal. Si te portas bien vas a ser bendecido. Deuteronomio 28. Si te portas mal vas a ser maldecido. Entonces y luego nadie se puede portar completamente bien. Por eso es que se necesita Cristo. Cristo que vino a quitar la maldición de la ley. ¿Me está siguiendo? Y eso lo encontramos ahí en Gálatas capítulo 3. O sea, ordenanzas acerca de la carne impuestas, diga conmigo, tiempo limitado. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es ese tiempo de reformar las cosas? La venida de Cristo, la venida del Mesías. Esa es la venida de Cristo. Es el evento que viene a reformar las cosas. Viene a cumplir la ley y decir, mira, este es el cumplimiento. La ley apuntaba a estas cosas, ahora las estás viendo cumplirse delante de tus ojos. Y si viene al versículo 11, dice, pero, diga conmigo, pero, otra vez, pero, estando ya presente Cristo, vamos a hacer la comparación. Antiguo pacto, ordenanzas acerca de la carne, temporales, hasta el tiempo de reformar las cosas, que decir que tenían caducación, se iban a expirar. Pero, estando ya presente Cristo, gloria a Dios, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Se acuerda del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificios? Bueno, aquí viene Cristo. Claro que él es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Él no pertenece a la tribu que era representada, no era levita, de Leví, la tribu representada para oficiar en el antiguo pacto. Jesús es de otra casa. No, mire esto. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es él. Ya no es el tabernáculo en el desierto. Mire lo que estoy diciendo acá, esto es tipología. Ya no es el tabernáculo en el desierto, ahora es el cuerpo de Cristo que va a ser sacrificado. ¿Está viendo acá? Más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, porque aquello era representativo. Dígalo conmigo. El derramamiento de la sangre de animales era representativo. Sí, pero Jesús no viene por esa regla. Sí. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Aquí está, amados. Jesús viene a cumplir eso. Entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Volvemos al principio. Si no hay derramamiento de sangre, no hay redención. Pero Cristo es el derramamiento de sangre perfecto, último, una vez para siempre. Entonces, por eso es que ya no se necesitan sacrificios. ¿Alguien está entendiendo esto acá? Gloria a Jesús. Sí, bueno, para mí es bendición que usted lo entienda. Dígame si usted lo está entendiendo, porque cuando usted me dice que lo está entendiendo, gloria a Jesús, yo me doy cuenta de que estamos haciendo algo acá. Sí, gloria a Dios. Vamos a entrar en la pregunta que sigue. Y esta es una pregunta conforme al diezmo. Caray, hemos predicado sobre esto. Tenemos varios videos ahí en el canal explicando el diezmo, cómo pertenecía
a la ley antigua. Y algunos dicen, sí, pero Abraham dio diezmos antes de la ley, pero no, Abraham dio diezmos una sola vez de una guerra, de un botín, no lo hacía todos los domingos, y bueno, no hay justificación en eso. Vamos a entrar a la pregunta, no quiero desviarme de acá, vamos a entrar a la pregunta de una vez, pero es sobre el diezmo. De hecho, tenemos más de una persona haciendo preguntas aquí referente al diezmo. Estas dos preguntas se parecen mucho. Las voy a poner las dos en pantalla, ¿sí? Alguien aquí nos dice, no sé el nombre porque no lo da, nomás se ve aquí lo que dice el username, pero dice, la Biblia dice que el que no diezma es maldito con maldición. Eso nos lo dijo alguien aquí en el canal. Sin mucho protocolo y sin mucha filosofía y sin mucha teología. Ahora que hay algunos que usan mal el diezmo, es otra cosa. Esta persona nos está diciendo a nosotros que el diezmo, el que no diezma está maldito. Es lo que está diciendo así. Hay pastores que nos escriben cuando yo digo que el diezmo no pertenece a la gracia de Dios a este tiempo, porque nosotros tenemos una nueva economía bajo la gracia de Dios que es basada en generosidad y es voluntaria. Se enojan y nos escriben este tipo de cosas. Este es alguien que parece que se enojó. La Biblia dice que el que no diezma es maldito con maldición. Vamos a ver si es verdad que la Biblia dice eso. Yo le voy a leer el texto al cual él se refiere aquí, y vamos a ver si es verdad que la Biblia dice eso o no lo dice, ¿sí? Y vamos a ver lo que sí dice la Biblia. Y aquí también está Yubidi, que nos escribe y dice, en la iglesia donde asisto, piden diezmo y citan a Malaquías, Deuteronomio, entre otros. Mencionan a Abraham, Jacob, que Abraham dio los diezmos, que Jacob dio los diezmos, etc. Y dicen que prueben a Dios diezmando para que nos prospere, y el que no diezma o toca en los diezmos, roba a Dios y le irá mal económicamente. Dicen que debemos desafiar a Dios, y así como Jacob luchó con Dios, debemos luchar también nosotros con Dios. Pero lo más impresionante es que hay quienes dan testimonio de prosperidad. Que el Señor tenga misericordia de mí si estoy hablando mal. Otra cosa que no entiendo es por qué nombran a Jehová, y si no nombran a Jehová, sino dicen el Señor. Bueno, le voy a responder las dos preguntas, pero vamos a comenzar por la de el diezmo. El diezmo de Malaquías 3, y de una vez vamos a ir a Malaquías para poder explicar lo que dice Malaquías, y yo se lo voy a explicar y vamos a ver lo que sucede. Venga al texto conmigo acá y voy a ponerlo en pantalla. En Malaquías capítulo 3. Aquí vamos. Malaquías capítulo 3. Verso 7. Vamos a ver lo que dice Malaquías y cómo fue escrito Malaquías. Sí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Diga conmigo, mis leyes. Dios está hablando de la ley. Diga conmigo, la ley, que es el antiguo pacto. Para empezar, sí, lo que sucede con Malaquías es que los pastores hoy en día, algunos, leen los versículos que siguen, pero no comienzan a leer desde el principio. Y esto es sacar un versículo fuera de contexto para empezar, y luego sin el contraste histórico. Vamos a tocarlo todo. Desde los días de vuestros padres. Y usted va a saber hoy si es necesario que usted dé el diezmo o no lo dé. ¿Y dónde queda todo eso? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado, está hablándole a la nación, de mis leyes. Diga conmigo, la ley. Mis leyes, y no las guardasteis. No estaban guardando la ley. La ley se guarda, ¿sí? Volveos, se guardaba, más bien dicho, ¿sí? La libertad que nosotros tenemos en el nuevo pacto es que las cosas no se guardan. Dios no te da una lista de cosas y te dice, tienes que guardar esto, guardar esto, guardar esto. No, nosotros nos comportamos bien, obramos bien, hacemos buenas obras, ¿sí?
No para guardar, sino por agradecimiento, por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Pero bueno, vamos al texto aquí. Dice, apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Sí, esto es diferente al nuevo pacto, porque el nuevo pacto, Él nos amó primero. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos dio vida. Nosotros no buscamos a Dios primero, Él nos buscó a nosotros primero. Esa es la gracia de Dios. Sí, capítulo 3 de Romanos dice que nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno, ni aún uno. Todos se apartaron, se hicieron inútiles. Mire, lo que se conoce como la depravación total del hombre, eso es buena doctrina. El hombre no busca a Dios, no tiene la capacidad de hacer lo bueno, amados. Estamos marcados con ese pecado que heredamos del primer Adán. Estoy hablando del hombre natural, el que no ha sido redimido. ¿Hay bondad en seres humanos? Claro, somos portadores de la imagen de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Sí hay algo de bien y de bondad en nosotros, aún en los que no conocen a Cristo. ¿Me está viendo acá? Pero no buscamos a Dios y hacemos el mal. Sí, todo hombre, todo hombre. No, escuche bien esto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En el nuevo pacto Dios primero vino a nosotros y ahora nosotros por agradecimiento nos volvemos a Él. Porque Él nos salvó por gracia y nos amó primero. Así dice el texto. Sí, pero en el antiguo pacto no era así. Tú tenías que dar el primer paso. Pórtate bien, entonces a ver si te doy chance, como dicen acá, si te doy chance. Pórtate bien, a ver si calificas. En el nuevo pacto ya fuimos calificados. En el antiguo pacto, de acuerdo a cómo te comportes. Sí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y aquí donde los pastores hoy en día usan este texto para decirle a la congregación que si no están dando el diezmo están robando. Y los llaman ladrones y le dicen que están bajo maldición. Pero vamos a estudiar el texto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vamos a poner esto en contexto. La nación toda me habéis robado. Este texto está dentro de un contexto histórico donde el gobierno era teocrático. ¿Qué es esto? Es un gobierno religioso, donde no hay separación de religión y Estado. Nosotros acá en Estados Unidos tenemos lo que se llama la separación de gobierno e iglesia. El gobierno no se tiene que meter en los asuntos de la iglesia, por eso tenemos libertad de religión. Ellos nos dictan qué es lo que tenemos que hacer. Hay separación. ¿Me está viendo acá? Algunos la han mal usado, esa separación, ¿verdad? Pero hay algo bueno en esto, sí, que tampoco la religión se apodera del gobierno. Y usted sabe lo que sucede en gobiernos que han estado controlados por religiones. Hoy en día, usted sabe lo que sucede en gobiernos que están controlados por religiones. ¿Y qué es lo que sucede? No, escuchen bien esto. Esta era una nación que estaba bajo una teocracia. Y el diezmo era un arancel, era obligado. Es lo que nosotros hoy en día conocemos como los impuestos. En esta nación nosotros todos tenemos que pagar impuestos. Es un porcentaje de lo que ganamos y esto no es voluntario. El impuesto tú lo pagas obligatoriamente. Y así funcionaba en ese entonces. Ese diezmo era impuesto sobre una nación bajo un gobierno religioso y era obligado. Y el que no lo daba estaba robando. De la misma manera que si tú no pagas tus impuestos al gobierno, hoy en día también está robando. Una persona que no paga sus impuestos está robando. Entonces, ladrones por no pagar algo que es ley. Sí, el problema es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Esto fue dado bajo una teocracia, bajo la ley de Moisés. Os habéis apartado, dice, de mis leyes, en un tiempo donde no había gracia. Si usted se va, cuando usted tenga tiempo, no lo voy a hacer ahora, pero se lo voy a dejar de tarea. Usted se va a Deuteronomio capítulo 28 y usted ve ahí las bendiciones y maldiciones de la ley. Y comienza el verso 1 diciendo, sí, que si tú lo buscas, que si tú buscas a Dios,
y guardar todas las cosas, dice que te prescribo hoy. Dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí le da una lista de bendiciones. Bendito serás en tu entrada, en tu salir, tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu trabajo, todo. Y luego a partir del versículo 15 le dice todas las maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estos mandamientos que te prescribo hoy, así dice el texto, que vendrán todas estas maldiciones sobre ti, te alcanzarán. Y ahí le dice todas las maldiciones. Maldito serás en tu entrada, en tu salir, maldito en el campo, maldito tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu trabajo. Es más, te casarás con una, te desposarás con mujer y otro se acostará con ella, que sí que te van hasta pegar los cuernos. Eso era parte de la maldición de la ley. Pero escuche bien esto. Quiere decir que todo iba mal si te portabas mal, y si te portabas bien, pues te iba bien. Esa es la maldición de la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Usted no le puede decir a un creyente que está maldito con toda maldición. Esa maldición de Malaquías no aplica a nosotros. Vamos aquí a Gálatas capítulo 3, dice el verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, amados. Aquí está. La maldición de Malaquías capítulo 3 es maldición de la ley. Los que estaban bajo la ley, si robaban en sus impuestos, entonces estaban malditos porque eran ladrones. Pero en Cristo Jesús no hay maldición. Amados, en el nuevo pacto no hay maldición. Para los hijos de Dios, los que son seguidores de Jesús, cristianos, creyentes, hoy en día no hay ninguna maldición. Usted no puede tener temor o caminar con miedo a que me va a venir una maldición, porque no existe. Y cuando un pastor le está diciendo a usted que usted está bajo maldición porque no dio el diezmo, este pastor está completamente fuera de la palabra de Dios. Está predicando ley. Y le dicen a usted, ven a Cristo, Él te salva por gracia, pero luego le ponen estas leyes arriba a usted. Quiere decir que lo dejan entrar por gracia, pero luego tiene que sostenerse salvo por ley. Porque ellos le dicen, si no te portas bien, si no cumples esto, si no cumples lo otro, para empezar, no te vamos a dar la membresía de la iglesia, ni te puedes bautizar. Y le piden a poner trabas y trabas y trabas. No, amados, en el nuevo pacto nosotros tenemos ese es un mejor pacto, como lo leí anteriormente, una respuesta anterior, establecido sobre mejores promesas. Digan conmigo, mejores promesas. Y en el nuevo pacto la ofrenda es voluntaria. Por eso es que tenemos que partirlo, tenemos que dividirlo entre antiguo pacto y nuevo pacto. Voy a terminar de leer esta porción y nos vamos a ir a otro texto. Dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que Jesús llevó esa maldición sobre él para que nosotros no tuviésemos que llevarla. Nosotros entramos en este nuevo pacto, que es la gracia de Dios, en el cual entramos en el reposo. Capítulo 4, verso 3 de Hebreos. ¿Qué quiere decir eso? Reposamos de nuestras obras, dice ahí el texto, como Dios reposó de las suyas. Sí, quiere decir que al venir a Cristo, ya tú no sigues tratando de justificarte por tu esfuerzo humano, por hacer cosas, por guardar leyes. Ya fuiste justificado por gracia. Se puedes entrar en el reposo. Ese es tu sábado. Ese es el sábado eterno. Porque vas a reposar de estar tratando. Sí, esa es la religión. Religión es el esfuerzo. Cuando el ser humano se está esforzando para llegar a Dios. Gracia es cuando Dios llega a ti y te salva, aunque no te lo merecías. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí. Hablando de la ofrenda en el nuevo pacto, miren lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 2. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, más que se lo sacan de texto. Alguien me dijo esta mañana hablando del tema, me dijo, oiga, yo no oigo en ninguna iglesia que mencionen estos textos, siempre es Malaquías 3 el domingo, no se van acá. Digo, bueno, pues aquí está el texto. Dice Pablo, cada uno de cómo propuso, diga conmigo, propuso. ¿Quién lo propone? Tú lo propones. Quiere decir que no hay un porcentaje obligado. No, que tienes que dar el 10%, tienes que dar... Algunos lugares están cobrándole a la gente hasta primicias y votos, amado, eso es de la ley.
Diciendo a la gente que si tú pagas por esto, entonces Dios te lo va a dar. En otras palabras, haz un voto o pactea con Dios para que des tanta cantidad para que entonces Él te bendiga. No, amado, nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia lo dice ahí en Efesios capítulo 1. Sí, hemos sido, diga conmigo, bendecidos en tiempo pasado. Ya estamos bendecidos. Tú estás bendecido aunque no des ni un chícharo. Mire, si usted decide no dar ni una ofrenda más nunca en su vida, usted ya está bendecido de todas formas. Usted dice, bueno, ¿y por qué voy a dar entonces? Usted da por agradecimiento, por generosidad. ¿Me está viendo acá? De la misma manera que hacemos buenas obras, por agradecimiento, por generosidad, amados, para crecer. Porque crecemos, cuando damos, crecemos, amados. Cuando somos dadivosos, cuando somos generosos, nosotros experimentamos una paz interna muy hermosa. ¿Por qué? Porque la generosidad trae eso, trae gozo. Y en el nuevo pacto nosotros podemos experimentar lo que es darle a Dios con gozo. Diga conmigo, con gozo. Allá era obligado. Y cuando hay obligación no hay gozo. Y era bajo amenazas. Un pastor me dijo a mí, no, amado, pero si yo digo eso que usted está diciendo, entonces la gente no va a dar. Entonces usted prefiere violar lo que dice la palabra de Dios con tal de seguirle sacando dinero a la gente. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Quién lo propone? Diga conmigo, yo lo propongo. No con tristeza. Allá en la ley, Malaquías, eso es tristeza. Cuando el pastor te obliga y te está amenazando y te está diciendo que él es ladrón y te está diciendo que tiene maldición, eso es manipulación, hermanos. Eso es control. Sí, eso trae tristeza. Eso no trae gozo. Gozo es cuando tú generosamente le das al Señor sin que nadie te obligue. Lo haces porque quieres hacerlo. ¿Me está oyendo acá? Cada uno de como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque la ofrenda no es motivada por necesidad, es en fe. Se da en fe. ¿Me está oyendo? Porque Dios ama al dador, dice aquí, alegre. El gozo es importante. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Sí, el gozo es importante. Mire, en la iglesia primitiva, algo que a mí me bendice cuando lo leo. Bueno, la iglesia era generosa. De hecho, ellos compartían todo lo que tenían. Estoy hablando de primitiva en los días de Pedro, al principio. Vivían en comunidad. Pero en las iglesias gentiles, Pablo les dice, mire, cada uno ponga aparte algo. Cada primer día de la semana, dice, usted ponga aparte algo. Usted aparte. No te dice que cuánto, te dice ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado, pones algo aparte. Dice, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? A Pablo no le gustaba estar pasando el plato como lo hacen hoy en día en las iglesias. Él decía, pon algo aparte según hayas prosperado. Eso es al revés de lo que te están diciendo hoy en la televisión, entre comillas, televisión cristiana, que te dicen que des lo que no tienes. Te dicen, da lo que no tienes, amado. Si te queda un poquito, dalo en fe para cuando llegues a la casa vas a tener un milagro. Luego no sucede el milagro y la gente se desilusiona y piensan que Dios no está con ellos. Y el problema no está en ellos, el problema está en el predicador, que los está manipulando y le está diciendo que den algo para... Eso es una indulgencia, amados. Es como la iglesia de Roma que vendía, a la gente le vendía un edicto, un certificado que los iba a sacar del purgatorio si daban cierta cantidad de dinero. Y así lo están haciendo hoy en día. Te dicen, pactea con Dios, haz un voto por tu sanidad o haz un voto. No, amado, usted no puede comprar a Dios. No puede comprar a Dios. Y eso es lo que esta gente hace. Pablo dice, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí te dicen, no, tienes que dar para prosperar. Si usted quiere prosperar, tiene que dar primero. Dar lo que no tienes para que Dios entonces haga un milagro y te prospere. No, Pablo dice, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Después que recibió. Si ha prosperado, ponga aparte algo. Dice Pablo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. En otras palabras, a mí no me gusta pasar el plato o la bolsa o lo que sea. Sí, no, amados. Eso es generosidad.
Y luego usted se da cuenta, y yo tengo un librito gratis, y tengo un seminario gratis, ¿cómo se dice? Una conferencia gratis, donde hablo de la ofrenda en el nuevo pacto, las finanzas en el nuevo pacto. Usted lo puede conseguir ahí en el canal. Voy a tratar de añadirlo ahí debajo en la descripción, si yo se lo regalo. Y ahí hablo del propósito de las finanzas en el nuevo pacto. Y si usted se da cuenta, cada vez que recogían ofrenda, siempre era para las viudas, para los huérfanos y para los pobres. ¿Me está viendo acá? Porque la iglesia se encargaba de eso. Ellos no tenían fondo pro templo, porque las iglesias ahí en el mundo gentil no se reunían en templos. Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, porque ellos vienen del judaísmo, y los cristianos los que se entregaron a Cristo en Jerusalén, dentro del mundo judío, continuaban yendo al templo mientras el templo estaba en pie, y se reunían en el templo y en las casas, porque ellos estaban en una transición entre judaísmo hacia el cristianismo. Iban de judaísmo al cristianismo, pero todavía tenían muchas cosas que estaban guardando. En el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, ya no había templo, nadie podía ir al templo de Jerusalén. Los gentiles, los templos dentro de los gentiles eran los templos paganos. Los templos que se conocían en Corinto, en Éfeso, eran templos a la diosa Diana, a entidades paganas. Sí, los creyentes no se reunían en templos, se reunían en las casas. Una y otra vez Pablo lo explica. Yo tengo una conferencia que se titula Iglesias en Casa. Es gratis, y el librito es gratis también. Ahí lo puede conseguir, donde hablo de cómo prevalecía este modelo de reunirse en las casas. No, escuchen esto. Escuchen bien esto. Ellos no tenían fondo pro templo. Pablo dice que él trabajaba con sus manos para no hacerle carga. La ofrenda no establecía un salario de pastor, eso no existía. Se reunía para los pobres que están en Jerusalén, para los pobres acá. De un lugar le mandaban dinero a otro lugar para que Pablo pudiera predicar el evangelio en otro lugar. Quiere decir que recibía una ofrenda misionera. Los de Macedonia le mandaban, los filipenses ayudaban a Pablo para que él predicara en otros lugares. Eso es todo bíblico, amados. Pero el dinero siempre, usted ve que en la iglesia primitiva va destinado a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a cuidar las necesidades de los hermanos. Para eso es destinado. Hoy en día es al revés. Hoy en día, en lugar de darle a los pobres, lo que hacen es quitarles. Un predicador sale en televisión y le dice a los pobres que den lo poco que tienen para que entonces reciban un milagro. Esta gente es que están arriba de la pirámide de lo que es el falso evangelio de la prosperidad. Lo que hacen es quitarle a los pobres, y eso es en contra de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo acá? Nosotros tenemos que ocuparnos de los pobres, no quitarle a los pobres. Por eso es que eso es un falso evangelio. Ese es el propósito inicial, primario de la ofrenda en el nuevo pacto. Busque lo que le dije y léalo, y yo sé que le va a convencer. Una segunda pregunta que me hace aquí, muy interesante, que me hace aquí Yubidi, y es sobre, dice, otra cosa que no entiendo es por qué no nombran a Jehová, sino que dicen el Señor. Bueno, mira, Yubidi, te voy a decir algo. Esto viene por el tipo de Biblia que están usando. Que lo más seguro que es una traducción más moderna. Yo he visto en Latinoamérica que en muchas iglesias los pastores están usando primariamente algunas traducciones modernas, que son dinámicas. En ellas se ha sustituido el nombre de Jehová por el Señor. La Biblia de las Américas hace esto. Para empezar, cuando vino la primera Biblia de las Américas, hoy estamos ya en la nueva Biblia de las Américas, la primera Biblia de las Américas hizo esta sustitución de Elohim. En lugar de interpretarlo como Jehová, lo interpretaron como, o lo tradujeron como Señor. El nombre Jehová es la forma castellanizada del vocablo hebreo Yahvé, o Yahvé, con H intermedia. Significa el que existe por sí mismo o el eterno. En el nombre hebreo original de Dios es
son letras, es la YHWH, no tenía vocales. En el hebreo no existían esas vocales en el nombre de Dios. Entonces era representado así por cuatro letras conocidas como el tetragramaton. En el hebreo antiguo no usaban, como le dije anteriormente, vocales. Entonces, la vocalización tradicional se perdió desde el judaísmo del Segundo Templo, ya que desde entonces se consideraba demasiado sagrada para pronunciar el nombre. Entonces era sustituido por Adonai. Y cuando el texto ya aparecía antes Adonai, se leía como Elohim, y más tarde empezamos a verlo como Elohim. Algunas Biblias tienen una marquita, y cuando usted va a buscar el significado, dice que viene de Elohim. Elohim. Algunas traducciones modernas traducen Elohim como Señor. Lo que está sucediendo en su iglesia es que el pastor está usando una traducción más moderna. Puede ser la Biblia de las Américas, puede ser otras traducciones. Hay muchas traducciones hoy en día. Yo continúo usando la Reina Valera 1960 como texto primario, porque para el estudio más profundo es mejor usar una Biblia que es traducida texto por texto, no pensamiento por pensamiento, ¿sí? Entonces no es dinámica, es texto por texto. Pero lo uso como texto primario. Pero yo siempre voy y reviso otras traducciones para comparación. Y sí, muchas traducciones ya no mencionan Jehová, mencionan el Señor. Es una cuestión de traducción, ¿sí? Espero que eso ayude. Gloria a Jesús. Tenemos aquí otra pregunta que viene de Angélica. Dice: hola, buenas noches. ¿Usted podría disipar mis dudas sobre qué hay de cierto que para ser lleno del Espíritu Santo le tienen que imponer las manos? Entonces, lo que ella está queriendo decir acá es si es necesario imponer manos para que alguien sea lleno del Espíritu Santo. En la Biblia usted nota, y especialmente en el libro de los Hechos, gente que recibían el Espíritu o eran llenos del Espíritu cuando se les imponían la mano. Entonces, ella está preguntando si esto es necesario siempre, en otras palabras. Si yo le dije aquí, Angélica, no es necesario la imposición de manos para que una persona sea llena del Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice que no impongas las manos ligeramente. Y le voy a poner el texto aquí en pantalla, y está en, venga conmigo aquí, Primera de Timoteo. Dice aquí el apóstol Pablo dándole el consejo a Timoteo, le dice, verso 22, capítulo 5, verso 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Entonces dice Pablo que no las impongas con ligereza. No hay ningún problema con imponer las manos, pero no las impongas con ligereza. Yo tengo un video acá en el canal donde hablo de la imposición de manos. Es en la serie que hice sobre la oración. Y ahí hablo de todo lo que tiene que ver con la imposición de manos, para orar por los enfermos, para cualquier cosa. Inclusive la imposición de manos del presbiterio para ordenar a alguien para el ministerio. Todo lo explico en detalle. Yo le voy a dejar acá el video en algún lugar por acá, y usted búsquelo y ahí puede ver todo lo que tiene que ver con imposición de manos. Pero la respuesta, Angélica, es: no es necesario. No hay ningún texto doctrinal que diga que es necesario imponer las manos para que una persona sea lleno del Espíritu Santo. No lo dice el texto. Sí. Vamos a otra pregunta aquí, y esta viene de parte de Alcibiades. Disculpe mi pronunciación, ¿no? Y él dice, la pregunta es: ¿habrá bodas del Cordero o no habrá? Y esta pregunta él la hace en uno de los estudios bíblicos que he dado sobre escatología, hablando de los tiempos del fin. Y él dice: ¿habrá bodas del Cordero o no habrá? Usted ha visto el debate que hay sobre el rapto, el arrebatamiento y todo eso, el rapto secreto, todo eso. Él pregunta aquí esto: ¿habrá bodas del Cordero o no habrá? Conforme a cómo entendemos nosotros el texto. Bueno, sí habrá
bodas del Cordero. La diferencia entre escuelas es en cuanto a cuándo suceden las bodas del Cordero. Sí, hay una escuela que enseña que las bodas del Cordero, y estos son los premilenialistas, dispensacionalistas, ellos dicen que las bodas del Cordero suceden en el momento en que Cristo viene, en el arrebatamiento de la iglesia, porque ellos enseñan 7 años de tribulación y luego la segunda venida. Eso son básicamente 2 segundas venidas, de la manera en que... Y esta es la escuela que yo aprendí, la escuela con la que todos empezamos, porque esta es la escuela que nos dan en Latinoamérica como si fuera la única que existe. Pero en la historia de la iglesia, 2000 años, hay otras escuelas. Y siempre ha habido un debate interno entre escuelas. Está el premilenialismo, pero está el postmilenialismo, está el amilenialismo. Y usted, si está preparándose en una escuela, un seminario para servir a Dios, es posible que usted ya las haya estudiado todas. Pero vamos al texto y entonces le voy a decir algunas cosas más. Venga el texto aquí. Y el texto está en Apocalipsis. Si se va conmigo al libro de Apocalipsis, lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Sí? Y dice aquí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí están las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, en respuesta a lo que está preguntando mi hermano aquí, respuesta a lo que está preguntando aquí es, bueno, sí van a haber bodas del Cordero. El texto está ahí, sí van a haber bodas del Cordero. La diferencia está en cuándo suceden estas bodas del Cordero. Entonces, voy a dárselo en pasos. Número 1, sí van a haber bodas del Cordero. Número 2, la diferencia está entre escuelas escatológicas en cuanto a cuándo suceden. Los premilenialistas la sitúan después del rapto y durante los 7 años de tribulación. Amilenialistas y postmilenialistas tienden a situar las bodas del Cordero comenzando desde el principio de la era cristiana y continuarán porque es una celebración de unión entre Cristo y los santos en el momento en que estos entran a la presencia de Dios. Y esta es la escuela más histórica. De hecho, esta es la escuela de Agustín, esta es la escuela de los reformadores, que ellos creen que en la unión de Cristo con la iglesia sucede en el momento en que la persona que es redimida pasa a estar en la presencia de Dios. En el momento en que tú te mueres y vas a la presencia de Dios, tú entras en esa unión con Cristo y ya empieza a disfrutarse de las bodas del Cordero. Y como todavía está abierto y hay gente que se sigue salvando y se han estado salvando durante 2000 años, durante todo este tiempo, las bodas del Cordero están funcionando y todo el que muere en Cristo va a esa celebración de unión con Cristo. Esa es la manera reformada, es la manera más ortodoxa de entenderlo. Como dije anteriormente, esto tiene que ver con la escuela de donde usted viene, ¿no? No necesariamente una es falsa, otra es verdadera, amados. Esto es un debate interno. Se han aceptado dentro de la ortodoxia de la iglesia por años todas estas escuelas, ninguna es falsa. Es diferencia de cómo ver algunas cosas, pero todos creemos que Cristo viene por segunda vez. Todos creemos que va a haber un juicio final. Todos creemos que va a haber una resurrección. Cuando Él viene, va a haber una resurrección. Resurrección, juicio, inclusive el arrebatamiento. Algunos enseñan el arrebatamiento secreto, que es antes de los 7 años de tribulación. Otros enseñan que el Señor viene y que Pablo habló en forma de un romanismo, donde cuando venía un general con sus legiones, el pueblo salía a recibirlo fuera de la ciudad, pero luego entraban con él al pueblo. Algunos teólogos serios enseñan de esta manera, de que el arrebatamiento consiste en que los santos salen a recibir al Señor cuando Él viene por segunda vez, pero lo reciben, pero siempre estarán juntos con Él, como dice el texto. Hay diferencias en esto, pero no nos hemos puesto de acuerdo.
pero algunos se fanatizan al punto de condenar a alguien que tenga una escuela diferente en cuanto a lo que es escatología. Amado, no podemos ser fanáticos en esto. Usted sabe lo que yo creo, yo se lo he explicado punto por punto donde yo estoy, usted lo sabe. Pero yo tengo amados que tienen una escuela diferente y viajamos juntos y hacemos evangelismo juntos. Amados, en los festivales hemos tenido metodistas, presbiterianos, hemos tenido luteranos, hemos tenido pentecostales, bautistas, el cuerpo de Cristo representado de muchas maneras. En lo fundamental estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que van a haber bodas del Cordero. ¿Cuándo sucederán? Bueno, ahí estamos estudiando. Todos estamos de acuerdo en que cuando el Señor viene, va a haber una resurrección y luego va a haber un juicio. Y el Señor va a apartar a las ovejas de los cabritos. Eso ya estamos todos de acuerdo. Gloria a Jesús. Y luego, cielos nuevos y tierra nueva. El estado eterno, donde viviremos para siempre con Él. La nueva Jerusalén va a descender del cielo. El Señor va a habitar y Él va a ser la luz de ella. Y de todas las naciones van a subir todo el tiempo a la nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, la ciudad que desciende del cielo. En eso estamos de acuerdo todos, en eso no hay discrepancia. Esto nos mantiene a nosotros dentro de las columnas de la fe histórica cristiana. Sí, gloria a Jesús. Voy a otra pregunta, y esta viene de parte de Javier. Dígame que está gozando, amados. Escríbame ahí en el chat, en los comentarios. Dígame, y si tiene alguna pregunta, hágala. No se quede con la duda. Y nosotros vamos a tomar nota, vamos a leer las preguntas. Posiblemente algunas las respondemos en el mismo momento, algunas posiblemente las dejamos para después. Yo trato de responder todo lo que puedo cuando entra la pregunta. Pero si usted quiere que su pregunta sea la toquemos aquí en un programa, déjenos saber ahí, amado. Yo quiero que esta pregunta la toque en el programa para que otros la puedan leer. Sí, y hay muchas cosas que están afectando a mucha gente y a esas le damos prioridad, dicho sea de paso. De hecho, dicho sea de paso, todo esto que estoy haciendo hoy lo voy a dejar escrito en la guía de estudio y usted la puede descargar y es gratis completamente, sí, completamente gratis y tiene mucho otro material que usted puede usar ahí. Se la voy a dejar ahí en la descripción, le voy a dejar el enlace para que usted descargue la guía de estudio de esta sesión. Sí, vamos a lo que dice Javier. Dice Javier, lo que se siente y lo que se vive dentro de estas iglesias, entonces, ¿qué es? Vengo de una iglesia donde se ha luchado con demonios y hablan de todo, entonces, ¿qué pasa ahí? La duda que tiene mi hermano Javier es porque viene de un video, nosotros estamos hablando de lo que Cristo hizo cuando fue a la cruz, cómo venció a las potestades, triunfó sobre ellas, los exhibió públicamente. Y entonces la duda sucede, dice, si Cristo ya venció al diablo, si el diablo ya fue derrotado, ¿por qué razón hay gente endemoniada y que le están sacando demonios en las iglesias y hay manifestaciones que algunos echan espuma por la boca y qué sé yo, y se voltean como si fueran que estaban poseídos? Algunos dicen que tienen legiones. Entonces ahí le están practicando lo que es exorcismo, ¿sí? Para usar una palabra por ahí correcta, o liberación, como dicen los hermanos. De hecho, los que dicen tener ministerios de liberación, ese ministerio no está en la Biblia. En la Biblia no aparece ministerio de liberación en ningún lugar. Sí. Javier, para la manera de poder explicar estas cosas que suceden en su iglesia, vamos a darle prioridad al texto antes que a las experiencias. Y esto es lo que yo siempre digo, hermanos. La clave para entender lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo logró en la cruz, esa clave está en darle prioridad al texto antes que a las experiencias. Algunos dicen, no, pero yo sentí que me estaban ahorcando, yo sentí esto. Mire, cuando yo estaba en los años de pastorado, en una iglesia que plantamos acá en San Diego, hace muchos años de esto, hay una hermanita que venía y me decía que en la noche ella sentía que los demonios venían y le apretaban el cuello. Y yo empecé a enseñar sobre lo que sucedió en la cruz, cómo Cristo destruyó a las potestades.
triunfando sobre ellos en la cruz. Y después de yo haber explicado todo y haberlo enseñado todo, dicho sea de paso que yo tengo una serie entera acá de lo que ha sucedido con el diablo, usted la puede buscar acá en el canal y ahí yo explico todo. Ella empezó a entender y una vez que entendió esto, un día me dijo, dice, oiga pastor, dice, ya no se me aparece ningún demonio, ya no hay ningún demonio debajo de la cama y ya nadie me aprieta el pecho. Entendí lo que Cristo hizo en la cruz, que esa pelea ya está ganada y tengo fe ahora en lo que Jesucristo ya conquistó. Y esa es nuestra verdadera lucha, hermanos. Es una lucha en la mente, donde nosotros podemos llegar a renovar el entendimiento. Amados, entender qué fue lo que Cristo logró en la cruz. Si venció al diablo o no lo venció. Dice el texto, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Yo siempre pregunto, si Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, la pregunta es, ¿habrá podido lograr esa misión que vino a cumplir o no lo hizo? Y usted tiene que ahora estar haciendo liberación porque Cristo no pudo vencer al diablo y usted tiene que vencerlo. No, amados, verdaderamente no. Jesús cumplió esa misión. Para esto apareció, para destruir las obras del diablo. Él lo hizo. No, vamos a ir al texto. Más adelante hay otro hermano que me hace una pregunta parecida y tomé nota. Quizás me extiendo un poquito más en esto, esté al tanto. Sí, pero yo le voy a dar un texto aquí a mi hermano Javier, que ya ustedes se lo saben de memoria, pero lo voy a poner aquí en pantalla para que usted lo pueda leer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea, el texto dice que Jesucristo destruyó al diablo. La palabra destruir quiere decir que lo rindió sin poder. Entonces, amado Javier, el texto es muy fuerte. La evidencia es muy fuerte. Cristo tomó potestad sobre todo. Él dijo en su resurrección, toda potestad me es dada. Él le quitó la potestad al diablo. Sí, el diablo no tiene potestad. Sí, entonces, que hay operaciones, sí hay operaciones. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Efesios capítulo 2, verso 2. Hay una operación diabólica en los hijos de desobediencia, en los hijos del diablo. Hoy en día, claro que sí. Sí, hay oscuridad, hay tinieblas, sí, pero la manera en que Satanás regía sobre las naciones y las influía, eso ya paró. Y esa es la razón por la cual el evangelio puede correr y ser predicado, porque ha habido un cambio. El Señor venció sobre el diablo y sobre las potestades. Sí. Now, en unos minutos más voy a dar otra respuesta que tengo, que es muy parecida en cuanto a si el diablo está operando o no. Y entonces quizás si le queda alguna duda, en esta se le va a aclarar. Sí. Pero gloria a Jesús. Seguimos adelante. Sí. Gloria a Dios. Vamos a otra pregunta acá. Y esta la dice Martín. Dice Martín acá. Gloria a Jesús. Vamos a ver. Dice, gloria a Dios. Dice Martín, dice, hermano, hay un hermano que dice que el hablar en lengua es una hipérbola. Sería lo que quiere decir. No la acepta. Dice, no lo acepta la lengua y dice que no existe en este tiempo lenguas angelicales. Martín, tú estás en presencia de alguien que es un cesacionista. Esta es la teología que cree que los dones sobrenaturales cesaron en la iglesia. Y hay grandes maestros, dicho sea de paso, no es de desechar. Yo no soy de esa escuela y se lo voy a explicar. Le voy a explicar por qué yo creo que estas cosas están presentes hoy. Pero, por ejemplo, hay
Está el hermano MacArthur, John MacArthur, él es cesacionista, él cree que los dones fueron dados para una etapa de la iglesia al principio, pero que caducaron, que se vencieron y no son necesarios hoy en día. Él cree que Dios está operando y que Dios está vivo y que Dios puede hacer milagros, pero no cree que hay hermanitos hoy poniendo las manos sobre los enfermos para que sanen y que se sanen, y las lenguas, la interpretación de lenguas y todo eso, no lo cree. Y hay algunos maestros reformados sobre todo que son cesacionistas, ellos no creen en eso. Yo tengo tendencias reformadas, usted lo sabe ya, pero yo soy continuista. Yo luché con esto por tiempo y yo fui al seminario bautista hace más de 40 y tantos de años. Y yo comencé a crecer en el evangelio dentro de una iglesia cesacionista, exactamente de esa escuela. Pero por ahí, por el año 1983, hubo un avivamiento muy tremendo dentro de los bautistas y empezaron a haber manifestaciones de dones y hubo una lucha muy tremenda con esto. Y yo empecé a entender en ese entonces de que estaban activos, no por las experiencias, sino porque uno no puede poner las experiencias primero, como le dije a otro hermano hace un ratito. Uno pone la palabra de Dios primero. Entonces, antes que las experiencias, yo vi las experiencias, amados, y visité algunas iglesias como de Calvary Chapel. Tenía un amigo que era miembro ahí, fui 2 o 3 veces con él sábados en la noche a los servicios juveniles y habían manifestaciones de los dones. Y luego visité una iglesia de las iglesias de pentecostales y vi manifestaciones de los dones y yo decía, eso está tremendo. Pero el problema es que yo tengo una teología tan enraigada que yo dije, yo tengo que estudiar porque hay una contradicción, estoy viendo algo aquí, pero acá me están diciendo que no, que ya cesaron. O sea, me metí a estudiar exactamente el texto y la conclusión después de algún tiempo estudiando y siendo aclarado es que yo creo que los dones del Espíritu están activos dentro de la iglesia hoy en día. Y estoy específicamente hablando de los dones sobrenaturales, estoy hablando de los dones, por ejemplo, los dones de poder, los dones de revelación, yo creo que están acá. De hecho, yo hice un estudio sobre esto que yo solo puedo dar completo, está aquí en el canal, le voy a dejar abajo la descripción en la caja de abajo para que usted lo consiga. Pero vamos al texto y quiero darle un texto porque este define mucho lo que yo creo y la manera en que lo creo, porque yo he visto también algunos abusos y algunas cosas que están hechas fuera de orden. Y para mí eso es muy importante, porque yo soy continuista, pero con orden. No continuista sin orden. Hay continuistas que son desordenados. Usted va a una iglesia y todos están hablando en lengua al mismo tiempo y en voz alta. Eso es confusión. Eso es confusión para los que están ahí y es confusión para los oyentes. Entonces, eso no edifica. Pablo dice que prefiere hablar, escucha bien, 5 palabras con el entendimiento. En otras palabras, mejor decir algo que la gente entienda que estar hablando en lengua y viene uno de visita y no entiende lo que está pasando. Eso es desorden. Ahora, vamos al texto acá, porque este texto es muy aclaratorio. ¿Sí? Dice aquí, esto es 1 Corintios capítulo 14, verso 39. No, después usted en su casa, usted lea el 14 completo. Lea el 12, el 13 y el 14, amado. Y esto le da una idea completa. Y como le dije, yo tengo aquí la serie completa, búsquela. Hay un folleto por ahí que usted puede descargar. De hecho, hay guías de estudios para cada uno de los dones del Espíritu y los explico en detalles ahí. Dice, verso 39, así que, hermanos, procurad profetizar. Fíjense lo que dice Pablo. Procurar profetizar, que sí, que eso es bueno. Y no estamos hablando de la profecía de revelación futura, porque eso ya paró. Los profetas antiguos profetizaban sobre cosas que habían de acontecer. Eran profecías escatológicas sobre el tiempo del fin y cosas así. Eso está cerrado. Eso no hay profetas en esta hora, porque profetas y apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. De hecho, el fundamento de la iglesia reposa sobre la enseñanza de los apóstoles, los profetas. Pero una vez que se puso el fundamento en la iglesia, el fundamento se pone una sola vez. Quiere decir que
profetas y apóstoles no están ahí. Si usted lee ahí en el capítulo 2, verso 20 de Efesios, dice que este fundamento se fue puesto sobre apóstoles y profetas. No menciona al evangelista, al pastor, al maestro. So, cuando tú se va al capítulo 4, verso 11 de Efesios, usted se da cuenta que los ministerios que son mencionados en esa lista, 2 de ellos son ministerios de fundación y 3 son para sobreedificar. Yo eso lo explico en detalles en un libro que yo hice que se llama, y es gratis, dicho sea de paso, se llama Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos, donde yo explico exactamente por qué fueron dados el ministerio de apóstol, para qué fue dado, hasta cuándo fue dado y cómo el fundamento está puesto y ya no hay apóstoles hoy en día. Eso lo explico en detalles. Entonces usted no va a tropezar con el capítulo 4, verso 11 de Efesios después que usted lea este librito. Es gratis y también tengo videos sobre eso acá en el canal. Búsquelos ahí en la descripción. Ahora, mire lo que dice Pablo aquí. Dice, ¿qué tipo de profecía? Bueno, dice claramente el texto que es para edificación, consolación y exhortación. La profecía en el Nuevo Pacto, dice Pablo que es para consolación, exhortación y edificación. Estas 3 cosas nada más. Usted no puede ver a alguien que venga a profetizar con una vara, como encontré uno allá una vez, y una barba larga, y que viene a decir, no, porque se va a ver un terremoto, que van a venir acá, y que por acá va a venir, y se va a cumplir esto, y darle otra profecía apocalíptica que no está en el libro del Apocalipsis, y está fuera del texto. Eso es confusión, ¿sí? Allá una vez me presentaron a un varón en una iglesia americana que fui yo a predicar acá en el norte de San Diego, el norte del condado, estaba predicando. Y cuando llegué, el pastor me presenta a un hermano que venía con una bata larga, una barba blanca larga y una vara. Y yo dije, caray, Moisés, dije yo. Y que me lo presenta y me dice, no, yo soy el profeta fulano de tal. Y se presentó como profeta. Y yo le dije, yo soy astronauta. Le dije, mi nombre es J. Pérez, yo soy astronauta. Y me dice él, ¿tú no eres astronauta? Y yo le dije, tú tampoco eres profeta. Entonces yo no soy astronauta y tú no eres profeta, ninguno de los dos. No me venga con ese cuento que porque tiene una vara en la mano y la barba larga y un batilongo ahí, va a decirme a mí que usted es profeta. No, señor. Quítese eso de la mente, amado. Solamente hay un Moisés, solamente hay un Elías. Quítese eso de la mente. Entonces, pero el don de profecía sí está en la iglesia funcionando hoy en día. Yo lo creo, pero limitado a esas 3 cosas. ¿Sí? Limitado a estas 3 cosas, ¿sí? Edificación, exhortación, porque la iglesia necesita ser edificada, la iglesia necesita ser exhortada, ¿sí? Esas son las cosas, esos son los parámetros. Ahora, dice Pablo aquí, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Dice que no lo impidas, pero él nos da el orden. Él dice que si no hay intérprete, mejor calle. Pablo nos da a nosotros, y eso yo lo explico todo en la serie, el orden. Y esto es lo que falta hoy en día en las iglesias, orden. Hay desorden. Hay predicadores que del púlpito empiezan a hablar en lengua y no hay interpretación. Y luego tú llegas a un lugar y todo el mundo está hablando la misma lengua. Eso es de preocupar. Parece que uno sí lo tiene y el resto están repitiendo como si fueran cotorras. Sí, hay mucha cosa que es falsa. Hay que tener cuidado. Sí, pero aquí dice, no impidáis hablar en lengua, dice el verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo. ¿Qué dice? Decentemente y con orden. Y esa es la cuestión. Yo creo en los dones del Espíritu, pero decentemente y con orden. En otras palabras, ¿sí? Gloria a Jesús. Y también yo explico sobre lo que son lenguas angélicas, y eso lo hago ahí en esa serie. Usted lo va a encontrar. Yo sé que le va a ser de edificación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígame que se está gozando en esta noche, amado, porque para mí es un privilegio y una bendición estar con ustedes en esta hora. Oiga, que comenzamos un año, sí, nuevo. Yo creo que en este año Dios va a hacer cosas grandes, como lo hizo el año pasado. Este año Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Si usted se deja usar por el Señor lo va a usar.
Alguien me dijo una vez, y me dijo, hermano Pérez, ¿usted cree que el Señor me pueda usar? Y dije, no solamente te puede usar, te va a gastar si tú te dejas. Sí, porque nosotros somos vasos de honra en sus manos. Gloria a Jesús. Vamos a la pregunta que sigue, creo que tengo por aquí. Y este es Cristian. Cristian dice, el diablo no tenía potestad. Él todavía la tiene. Y es el dueño de este mundo, lastimosamente, varón. No enseñe eso, que está errado. Él dice que yo estoy errado. Estoy errado. Y él dice que el diablo tiene potestad sobre este mundo todavía. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el texto, ¿verdad, Cristian? Y el texto nos va a responder. Sí, el diablo tuvo potestad. Se lo voy a explicar. Si usted viene conmigo acá, yo me voy a ir al texto. Si viene conmigo, yo me voy a ir al texto y vamos a ver esto acá. Sí, el diablo no tiene potestad, pero tuvo potestad. Y vamos a hablar de la potestad que tuvo el diablo. Si usted viene conmigo a Lucas capítulo 4, verso 6, está hablando del relato. Este es el relato de la tentación de Jesús. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dicho sea de paso, note que fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ahí ser tentado. Y usted ve todo el relato de la tentación. Y aquí en una de las cosas, está en el versículo 6, dice, y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad. ¿Por qué se la estaba dando? Porque él la tenía. Sí, él gobernaba las regiones celestes. A ti te daré toda esta, allá acuérdense del príncipe de Persia y de Tiro. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyas. Bueno, algunos dicen, no, pero es que lo que está diciendo ahí es mentira. El diablo pudo haber dicho mentira porque es mentiroso desde el principio, es padre de mentira, y él pudo haber dicho que él tenía toda la potestad, pero en realidad no la tenía, estaba diciendo mentira. Bueno, yo creo que sí la tenía porque Jesús no lo desmiente. Si él hubiera estado diciendo mentira, Jesús te va a decir, tú eres un mentiroso y tú no tienes ninguna potestad, nada. Pero sí, mira la respuesta que le da Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le dijo al diablo que él no tenía, ¿cómo se dice? Potestad. ¿Eres un mentiroso? No. Jesús aceptó de que el diablo sí tenía potestad, pero le contestó con la palabra escrita, ¿verdad que sí o no? Pero ahí no se queda la historia. Jesús, después de su resurrección, mire lo que dice. Dice, y Jesús se acercó, y esto está en Mateo 28, 18. Va a entregar la gran comisión. Y antes de entregar la gran comisión, dice esto. Note bien acá que si usted se va al principio del capítulo, usted nota que ya es Jesús resucitado después de su muerte, porque fue en su muerte que él destruyó al diablo. En su muerte. Ese es el valor de esto. Dice el capítulo 28, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, diga conmigo, toda potestad. ¿Cuánta potestad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, amados. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús había profetizado que el diablo iba a perder toda esa potestad que tenía. Y Cristo triunfó sobre él. En la cruz, en su muerte. Sí, como dice Hebreos 2.14, que lo leímos anteriormente hace un rato. Hebreos 2.14. Dice, de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Quiere decir que Jesús participó de carne y sangre, se encarnó,
tomó carne y sangre y lo hizo por medio de su muerte, destruir el imperio de la muerte. Una de las cosas que conquistó Jesús, conquistó otra cantidad de cosas. Yo tengo un video aquí en el canal que se titula ¿Para qué vino Jesús? Son dos. Uno dice ¿para qué no vino Jesús? Y el otro es ¿para qué vino Jesús? Y explico todas las cosas para las que vino Jesús. Y una de ellas es esta. Él vino a deshacer. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Esa era parte de su misión. La pregunta es, ¿habrá podido completar esa misión? ¿O no pudo y tú tienes que ahora ir y ganar la guerra espiritual por tu propia cuenta porque el Señor no pudo hacerlo? Para llevarte tú el trofeo de que, mira, yo vencí al diablo ayunando y orando y reprendiendo los aires. No, amados, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. En la cruz, Él nos dio a nosotros la victoria porque estamos en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Ahí está, antes de la cruz y después de la cruz. Mis amados, este va a ser un año tremendo. Acabamos de comenzarlo y yo sé que va a ser de mucha edificación. Recuerde que ahí debajo le voy a dejar todas las cosas que he mencionado y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá y de esta manera va a estar recibiendo notificaciones en todo lo que hacemos. Bendigo su vida. Seguimos adelante. Feliz año nuevo.